Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, Juan y a Santiago, subió a lo alto de la montaña para orar, y mientras oraba el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que se decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta de la transfiguración del Señor, una fiesta que puede parecer un poco extraña. Lo que hace Jesús, coge a los 3 principales discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y dice que sube a lo alto de una montaña a orar. Hasta ahí normal, aunque normalmente iba solo, pero a veces llevaba algunos discípulos, pues bueno. Y dice que mientras ora el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos, y 2 hombres conversan con él, y lo hacen apareciendo con gloria. Y estos son Moisés y Elías. Está clarísimo el significado de esta aparición de Moisés y Elías. Moisés y Elías representan todo el Antiguo Testamento. Moisés la ley y Elías los profetas. Con lo cual, en la mentalidad común judía, hablar de la ley y los profetas es hablar de todo el Antiguo Testamento, de todo lo que era la Biblia hasta ese momento. Y con esta mentalidad, lo que viene a decir Jesús en el Evangelio, en esta reunión de estos 3, y además hablando de su pasión y su muerte, que tenía que venir en Jerusalén, está en el fondo diciendo todo aquello que habían profetizado los profetas, todo lo que era la ley, que era solo una anticipación de la auténtica ley que es de Cristo, todo estaba en previsión de la auténtica revelación. La revelación antigua era una pálida revelación que preparaba la gran revelación de Dios. La gran revelación de Dios es que Dios nos envía a su Hijo y que su Hijo será rechazado y que morirá en la cruz, pero resucitará al 3er día. Eso es en el fondo el sentido. Y dice que los ven en la gloria, o sea, todo de una forma especial. Y es que después se dan cuenta, cuando acaben de entender el misterio de Jesús, que Jesús, como Hijo de Dios, siempre había estado en la gloria. Simplemente cuando baja a la tierra y el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios se hace hombre, renuncia a su gloria, renuncia a toda apariencia de divinidad para hacerse hombre como nosotros en todo menos el pecado. Claro que continúa siendo Dios, pero en apariencia no. Y por un momento se revela esta gloria de Cristo, el Hijo de Dios, el que es el Dios hecho hombre. Y todo eso lo hace con una misión especial. Primero está muy cerca ya de la pasión, y es para que estos apóstoles, que son los principales, tengan fuerzas para entender lo que será la pasión, aunque no lo entenderán del todo, y sobre todo reflexionando después sobre esto y con la ayuda de la gracia, entiendan quién es Jesús. Y de hecho aquí ellos quedan como los 3 apóstoles, como medio emborrachados de esta gloria, de este momento especial, y dicen aquí de qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, cada cristiano tendría al menos que alguna vez en la vida experimentarlo.
Y el cristiano de verdad normalmente en algún momento lo experimenta ante la presencia de Dios, el poder decir que bien se está con Él. No es ser supermístico, sino que es una experiencia normal, al menos alguna vez en la vida, en la experiencia de todo cristiano, el darse cuenta a quién tenemos delante y que por un momento Él se nos manifieste, no en toda su gloria, pero al menos sí en parte. Se nos manifiesta haciéndonos ver la bondad del Señor y lo bien que se está con Él. Y así lo ven ellos. Y lo dice así: maestro, qué bien se está aquí. Y entonces ya lo que dice desvaría: haremos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y así nos quedamos aquí en la montaña, que se está muy bien. Que no era para eso. Dice, no sabía lo que se decía. Y entonces dice que llega esta nube. La nube, en todo el Antiguo Testamento, es el signo de la presencia de Dios. Recordemos la nube en el Éxodo, aquella nube que representaba la presencia que se ponía encima de la tienda de donde Moisés se encontraba con Dios, esa nube que iluminaba, aquella nube también de los profetas, que cuando la veían aquella presencia de Dios que se acercaba. Llega esta nube, entran en la nube, o sea, en la presencia del Padre, y oyen la voz desde la nube: este es mi Hijo, escuchadle. Y aquí es curioso porque viene a ser lo mismo que que dice la voz del Padre en el bautismo de Jesús. Pero lo más curioso de todo es que son las únicas 2 veces que oímos en todo el Nuevo Testamento la voz del Padre. ¿Y por qué? Porque el que es la palabra del Padre es Jesús mismo. Por eso lo único que necesita hacer el Padre es decir: este es mi Hijo, en Él está mi palabra, así que escuchadlo a Él. La única orden que nos da escuchar, o sea, hacer caso al Hijo de Dios. Hoy es muy curioso porque hay mucha gente que piensa, y lo dice públicamente: Dios no se manifiesta, Dios no habla, Dios no dice nada, nos tiene abandonados. Y es que no se dan cuenta de que Dios nos habla y continúa hablándonos por su Hijo y por la Iglesia, que está enviada por Cristo para hablar en su nombre. Y tenemos realmente la palabra de Dios, que continúa hablando de generación en generación, pero el hombre no quiere hacer caso. El hombre viene a decir: no, a Jesucristo no queremos saber nada, es la victoria del diablo, o al menos victoria aparente. Rechazad a Cristo, que eso es cosa de antiguos y de viejas, que no hagáis caso. Rechazad a Cristo y rechazad la Iglesia. La Iglesia es solo gente interesada por el dinero, por la fama y por poco más. No es gente de bien, es lo que se dice en el mundo, lo que el diablo ha metido en el mundo. Cuando sabemos muy bien que quien quiere encontrarse por Cristo, y esto lo decía estupendamente bien Santa Teresa de Jesús, solo hay un camino, y es la humanidad de Cristo. En la humanidad de Cristo Dios ha hablado, Dios se nos hace presente, y la Iglesia tiene esta misión de Cristo de anunciar su palabra de generación en generación, para que el que se acoja a ella pueda llegar a la salvación, a la conversión, a la salvación y a la vida eterna.